Hola chicos, dándole continuidad a lo que es el temario de Historia de México, hoy vamos a hablar de lo que es el Porfiriato. El Porfiriato hay que recordar que empieza con un golpe de estado que se le da al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876, donde Porfirio Díaz se va a proclamar presidente provisional, que de la misma forma va a durar hasta 1911. El Porfiriato va a ser un periodo conocido como una dictadura militar con excesivo control y represión social. Va a tener un congreso, va a estar constituido principalmente, va a ser una de las características más sobresalientes del Porfiriato, el congreso legislativo conocido como los científicos, quienes beneficiaban a la oligarquía. La oligarquía era un grupo en específico de personas, en este caso no terratenientes, bueno, podría ser terratenientes y hacendados también a la vez, eh, que tenían un ideal positivista y utilitarista, pero que también se fueron enriqueciendo por la amistad que mantenían con Porfirio Díaz. Ahora, aquí, antes, hay que aclarar, una de las preguntas que siempre hago es, ¿por qué el porfiriato dura hasta 1911 y la Revolución Mexicana está ya en 1910? Muy sencillo. Eh, Para 1910 aparece un personaje llamado o conocido como Francisco de Madero. Él se lanza a la candidatura de forma legal mediante elecciones, para competir contra Porfirio Díaz. Al verse amenazado, eh, manda a encarcelar a Francisco de Madero, y es por eso que él gana las elecciones, porque alguien que está encarcelado no tiene los derechos civiles para competir en una elección electoral. Entonces, al Francisco de Madero no poder competir, gana Porfirio Díaz, puesto que era la única persona a la que podíamos elegir. Es por eso que el porfiriato dura un año más. Y aunque la Revolución Mexicana dure explote en 1910, el Porfirio Díaz gobierna hasta 1911. El porfiriato, para reducirlo, porque se dan cuenta es un largo periodo, hay que mencionar sus características principales, en donde fueron digamos, los principales cambios que da el porfiriato. Ojo, no estoy diciendo que es bueno ni que es malo, más bien todos los cambios que generó la dictadura militar de Porfirio Díaz. En el ámbito social, sea un control de prensa y de cualquier oposición, es decir, no hay libertad de prensa, un poco lo de ahora, y no existe la oposición política, es decir, todo era a partir de lo que mandaba y decía Porfirio Díaz, y si existía alguna oposición, pues se tenían que esconder, era muy restringido, puesto que había mucho control. Anuló el federalismo. Hay que recordar un poco cuando yo les explicaba sobre qué significaba ser federalismo. No es como que Porfirio Díaz haya dicho hoy somos centralistas, más bien transformó el federalismo en un sistema centralista, aunque siga llamándolo federalismo. Por ejemplo, él acomodaba y quitaba a sus conocidos o amigos de los gobiernos locales. Entonces, hasta cierto punto eso no es federalismo, porque se supone que el pueblo debe de elegir por su gobernante. Al momento de que él designaba a quienes gobernaban, eso es más de una ideología centralista. Imponía y movía a sus amigos en los gobiernos locales, lo que les digo que es como una anulación del federalismo. El gobierno y la iglesia se volvieron a tener relaciones, volvieron a simpatizar durante el periodo del porfiriato. Mientras que en el ámbito industrial se aumentan las vías férreas de 500 kilómetros a 20.000 kilómetros. Y recordemos, Sebastián Lerdo de Tejada es el que crea la primera vía férrea de México a Veracruz, pero es durante el porfiriato donde el ferrocarril toma mucha importancia y él aumenta las vías férreas. Crece la minería, crecen las fábricas textiles y aumenta la exportación del petróleo. Es por eso que durante el porfiriato también se da un gran crecimiento económico, pero no para todos, porque así como había mucho crecimiento económico para México, había mucha desigualdad social. Mientras que para la agricultura se desarrolla la producción a gran escala de azúcar, café y algodón. ¿Qué es producción a gran escala? Cuando se produce en montones para poder exportar. También eso es como una de las claves que hacen crecer económicamente a México durante el porfiriato.
se desarrolla un proceso de despojo de tierras y ejidos para los campesinos, y esto tiene que ver con la ley de ley Lerdo, cuando no puede ser como parte de corporaciones o algo así. Digamos, este le ayuda un poco para el despojo de tierras y ejidos a los campesinos. Y sea el cobro de latifundios, que si recordamos un poco son el cobro de intereses, o por ejemplo las tiendas de raya, que para prácticamente toda tu vida te quedabas debiendo en las tiendas de raya. En las finanzas, principalmente México va a tener préstamos con Alemania, y esto va a llevar al aumento de la deuda externa, puesto que si se recuerdan, en los tratados de Londres, cuando España, Inglaterra y Francia se exigían el pago de la deuda, aquí Porfirio Díaz, como estrategia económica, pues empieza también a pedir prestado, por ejemplo, con Alemania, con algunas otras potencias, y esto va a generar pues que siga creciendo la deuda. Esto tiene que ver con el hecho de que el porfiriato se basó más en toda una economía extranjera, todas las relaciones con el extranjero, aparte de toda una ideología francesa mediante el positivismo y el utilitarismo. En conclusión, esto podría llamarse como el porfiriato, la dictadura del porfiriato, puesto que son las características más importantes que sobresalen de él. Sin embargo, para 1911, sabemos que ya hay un movimiento que acaba de explotar, conocido como la Revolución Mexicana, que vamos a hablar en el siguiente video.